Una madre soltera abandonada en una carretera desolata acepta la ayuda de dos desconocidos sin imaginar que ese encuentro casual cambiará su destino para siempre. Lo que descubren durante el viaje los dejará sin aliento a todos. Da like, suscríbete y comenta de dónde nos estás viendo. El aire denso del mediodía mexicano se pegaba a la piel como una segunda camiseta. Marisela Duarte ajustó el peso de su hijo Santiago en los brazos, sintiendo cómo las gotitas de sudor le corrían por la espalda, mientras observaba la nube de polvo que se alejaba por la carretera. La camioneta de Raúl ya no era más que un punto borroso en el horizonte, llevándose con ella los últimos vestigios de una relación que nunca debió haber comenzado. «Pinche cobarde», murmuró entre dientes, pero inmediatamente se arrepintió. Santiago dormía profundamente contra su pecho, y no quería que sus primeras palabras fueran de desprecio. La carretera se extendía infinita en ambas direcciones. A un lado, campos de maíz amarillento se mecían bajo un sol implacable. Al otro, montañas azuladas se difuminaban en la calima. Ni un alma a la vista, ni una sombra donde refugiarse. Marisela rebuscó en su bolsa de tela desgastada 3.50 pesos, un pañal sucio envuelto en una bolsa de plástico y la fotografía arrugada de una fábrica textil en San Pascual, donde esperaba conseguir trabajo. Había apostado todo a esta oportunidad. Y ahora Santiago se removió inquieto, sus mejillas estaban sonrosadas por el calor, y pequeñas gotitas de sudor perlaban su frente. Marisela lo meció suavemente, tarareando una canción que su abuela le cantaba cuando era niña. «Tranquilo, mi amor, mamá va a encontrar la manera de llevarte a casa». Pero ¿cuál era su casa ahora? El cuarto que rentaba en las afueras de Guadalajara ya no le pertenecía. Había entregado las llaves esa mañana, convencida de que en San Pascual comenzaría una nueva vida. Raúl había prometido acompañarla, ayudarla a instalarse, pero bastó una discusión sobre el dinero para que mostrara su verdadera naturaleza. El viento levantó una ráfaga de polvo que le hizo cerrar los ojos. Cuando los abrió, distinguió algo a lo lejos, un punto que se acercaba lentamente por la carretera, creando su propia nube de tierra. Su corazón se aceleró. Podía ser cualquiera, un comerciante, un ranchero o alguien peor. Marisela se apartó hacia el borde del asfalto, pero no demasiado. Necesitaba que la vieran. El vehículo tomó forma gradualmente. Una camioneta vieja color azul desteñido, con la pintura descascarada y un sonido de motor que hablaba de muchos kilómetros recorridos. Se detuvo a unos metros de distancia. Dos hombres en la cabina, el conductor, de facciones serias y sombrero de palma, la observaba con cautela. Su acompañante, más joven y sonriente, se asomó por la ventana. «¿Necesita ayuda, señorita?» La voz era amable, pero Marisela sintió que el mundo se detenía. Era el momento de decidir, confiar en dos desconocidos o quedarse sola en aquella carretera desierta con un niño pequeño mientras el sol se preparaba para su descenso implacable hacia el horizonte. Santiago abrió los ojos y la miró, como si también esperara su decisión. «Vamos a San Pascual», dijo Marisela, la voz ligeramente temblorosa pero decidida. «Si van por ahí». El hombre del sombrero de palma intercambió una mirada con su compañero. Había algo en sus ojos, una comprensión silenciosa que ella no supo interpretar. «Justamente vamos para esa dirección», respondió el más joven, abriendo la puerta del copiloto. «Soy Rodrigo, y este serio de aquí es mi hermano Emilio». Emilio asintió brevemente, sin sonreír, pero sus ojos se suavizaron al ver al bebé. «Súbase, señora, aquí está peligroso cuando oscurece». Marisela vaciló un momento más. En el interior de la camioneta distinguió una manta doblada, una botella de agua medio vacía y una fotografía pegada al tablero que no alcanzó a ver con claridad. El vehículo olía a gasolina, tabaco y algo más.
una tristeza profunda que parecía impregnada en los asientos. «Gracias», murmuró, acercándose. Rodrigo bajó para ayudarla a subir. Sus manos eran callosas, pero gentiles al tomar a Santiago mientras ella se acomodaba. «¿Cómo se llama el chaparrito?», preguntó Rodrigo, haciendo una mueca graciosa que arrancó una sonrisa del niño. «Santiago. ¡Qué nombre tan fuerte como el Santo Guerrero!». Rodrigo le devolvió al bebé y cerró la puerta. «¿Y usted?». «Marisela». El motor cobró vida con un rugido ronco. Emilio manejaba con movimientos precisos, concentrado en la carretera que se extendía ondulante entre los campos. El silencio se instaló en la cabina, roto apenas por el ruido del motor y el balbuceo ocasional de Santiago. Marisela observó de reojo a sus salvadores. Rodrigo no podía estarse quieto, tamborileaba los dedos contra la ventana y silbaba melodías que cambiaba cada pocos segundos. Emilio era todo lo contrario. Inmóvil, reflexivo, con las manos grandes y firmes sobre el volante. «¿Son de San Pascual?», preguntó ella, rompiendo el silencio. «No exactamente», respondió Rodrigo, «pero conocemos la zona. ¿Va a visitar familia?». Marisela sintió el peso de la verdad. «Busco trabajo en una fábrica textil». Los hermanos intercambiaron otra de esas miradas cargadas de significado. Emilio apretó ligeramente el volante. «¿La fábrica de los Herrera?», preguntó Rodrigo, su tono repentinamente serio. «Creo que sí. ¿La conocen?». Rodrigo asintió lentamente. «Nuestra madre trabajó ahí hace muchos años». El aire dentro de la camioneta se espesó. Marisela notó cómo Emilio tensaba la mandíbula y cómo Rodrigo dejaba de tamborilear los dedos. «¿Trabajó?», preguntó suavemente. «¿Desapareció hace 20 años?» dijo Emilio, las primeras palabras que pronunciaba desde que iniciaron el viaje. Su voz era grave, cargada de una pena antigua que había aprendido a cargar en silencio. Santiago empezó a inquietarse, como si percibiera la tensión. Marisela lo meció automáticamente, pero su mente se llenó de preguntas que no se atrevía a hacer. La fotografía en el tablero se movía ligeramente con las vibraciones del motor. Marisela pudo distinguir por fin lo que mostraba. Una mujer joven, de ojos grandes y sonrisa tímida, sosteniendo a 2 niños pequeños frente a una casa modesta. «Es ella», dijo Rodrigo notando su mirada. «Esperanza Morales, mamá». Santiago se había quedado dormido otra vez, su respiración suave y acompasada contra el pecho de Marisela. Ella acarició su cabello oscuro mientras procesaba la información. 2 hombres buscando a su madre desaparecida, y ella, una mujer sola con un bebé, huyendo de su propio pasado. «¿Por eso van a San Pascual?», preguntó. Emilio asintió sin apartar la vista del camino. «Recibimos información. Alguien dijo haberla visto por esa zona. Después de tantos años, nunca dejamos de buscar», interrumpió Rodrigo. Su alegría anterior se había desvanecido, reemplazada por una determinación férrea. «Papá sí, él se dio por vencido hace mucho, pero nosotros sabemos que está viva». El paisaje comenzó a cambiar. Los campos de maíz dieron paso a huertos de naranjas, y la carretera se volvió más sinuosa. A lo lejos se distinguían las primeras casas de un pueblo, techos de lámina brillando bajo el sol vespertino. «¿Y usted?», preguntó Emilio de repente. «¿También está huyendo de algo?». La pregunta la tomó desprevenida. Marisela sintió cómo las mejillas se le encendían. «Busco un futuro mejor para mi hijo», respondió finalmente. «Eso no es huir». «No», coincidió Emilio, mirándola por el espejo retrovisor. «Eso es ser valiente». Sus ojos se encontraron por un momento en el reflejo, y Marisela sintió algo extraño en el estómago. No era atracción, exactamente, sino reconocimiento, como si viera en él la misma determinación silenciosa que ella había desarrollado para sobrevivir. Un ruido extraño proveniente del motor interrumpió sus pensamientos.
Emilio frunció el ceño y redujo la velocidad. «¿Qué pasa?», preguntó Rodrigo. «No sé, suena raro». El ruido se intensificó. Un golpeteo metálico que no auguraba nada bueno. Emilio se orilló a un lado de la carretera. Justo cuando el motor empezó a emitir un humo blanco por el cofre. «¡Chin! ¡Chicharrones!», murmuró Rodrigo, conteniendo la grosería al mirar a Santiago. Emilio apagó el motor y salió a revisar. Marisela observó cómo levantaba el cofre y retrocedía ligeramente por el vapor que salía. «¿Qué tan lejos estamos de San Pascual?», preguntó ella. «Como 1 hora», respondió Rodrigo. «Pero hay un pueblito aquí cerca, Santa Rosa. Podemos quedarnos ahí esta noche y mañana vemos qué hacer con la camioneta». Marisela miró el cielo. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo las nubes de naranja y rosa. La idea de pasar la noche en un lugar desconocido, con 2 hombres que apenas conocía, debería haberla aterrorizado. Pero extrañamente se sentía más segura que en toda la semana anterior. Santa Rosa apareció como un espejismo entre los naranjos. Casas de adobe con techos de teja roja se agrupaban alrededor de una plaza pequeña, donde un kiosco de hierro forjado se alzaba bajo la sombra de un fresno centenario. La iglesia, pintada de amarillo y blanco, dominaba el lado norte con su campanario modesto. Emilio logró hacer que la camioneta avanzara a paso de tortuga hasta llegar frente a la fonda El Buen Sabor, donde el aroma de tortillas recién hechas y guiso de res se escapaba por la puerta entreabierta. «Mi motor murió, don», le explicó Emilio a un hombre mayor que salió a recibirlos, secándose las manos en un mandil manchado de salsa. «Soy Aurelio», se presentó el hombre, estudiando la camioneta con ojo experto. «El mecánico más cercano está en San Pascual, pero no va a venir hasta mañana. Necesitan dónde quedarse». Rodrigo miró a Marisela con Santiago en brazos. «¿Tiene cuartos?» «Tengo 2, pequeños, pero limpios». Marisela sintió el peso de la cartera casi vacía en su bolsa. «No puedo pagar». «No se preocupe», la interrumpió Emilio. «Nosotros nos hacemos cargo». «No, yo no puedo aceptar. Señorita». La voz de Emilio era firme pero amable. «Usted nos hizo compañía en el camino. Es lo menos que podemos hacer». Aurelio los guió a través de la fonda hacia un patio trasero donde se alineaban 4 cuartitos sencillos. Les asignó 2 habitaciones contiguas, una para Marisela y Santiago, otra para los hermanos. El cuarto era espartano pero acogedor, una cama matrimonial con colcha de flores descoloridas, una mesita de noche con una vela sin usar y una ventana pequeña que daba al patio, donde unas gallinas picoteaban entre las macetas de geranios. «¿Gusta cenar algo?», preguntó Aurelio. «Mi esposa hace unos chiles en nogada que...». «Sí, gracias», respondió Rodrigo antes que nadie pudiera protestar. «Pero primero vamos a acomodar al chamaco». Santiago había despertado y observaba todo con los ojos muy abiertos, fascinado por las gallinas. Marisela lo puso en la cama y revisó su pañal. Necesitaba cambio, pero era el último que tenía. Un golpe suave en la puerta la hizo levantar la vista. Era Emilio, con una bolsa de plástico en las manos. «En el pueblo hay una tienda. Rodrigo fue a comprar lo que necesite para el niño. No debieron. ¿Sabe qué?». Emilio se sentó en la única silla del cuarto, quitándose el sombrero. «Deje de decir que no puede aceptar. A veces hay que dejar que otros ayuden». Marisela lo estudió. Sin el sombrero se veía más joven, aunque las líneas alrededor de sus ojos hablaban de preocupaciones tempranas. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué nos ayuda tanto?». Emilio guardó silencio un momento, girando el sombrero entre sus manos. «Porque sé lo que se siente estar solo», dijo finalmente. «Y porque usted me recuerda a alguien, a su madre». «No». Sus ojos la encontraron. La clase de mujer que mi madre habría querido ser, valiente, independiente, que lucha por su familia sin esperar que alguien más lo haga por ella. La cena transcurrió en el pequeño comedor de la fonda, bajo la luz amarillenta de focos desnudos.
Doña Carmen, la esposa de Aurelio, había preparado un festín que contrastaba enormemente con la humildad del lugar. Chiles en nogada perfectos como pequeñas obras de arte, arroz rojo que brillaba como rubíes, y frijoles refritos que olían a comino y amor maternal. Santiago se sentó en el regazo de Marisela, fascinado con los granitos de granada que Rodrigo le daba uno por uno mientras hacía ruidos de avioncito. «¿De dónde son ustedes?», preguntó doña Carmen, mientras servía café de olla humeante. «De Guadalajara, originalmente», respondió Rodrigo, «pero hemos andado de arriba para abajo, buscando trabajo, buscando a alguien», corrigió Emilio. Doña Carmen asintió como si entendiera perfectamente. En los pueblos pequeños, todos buscaban a alguien, familiares que se habían ido al norte, hijos que no regresaban de la ciudad, amores perdidos en la vastedad del mundo. «¿Y usted, mijita?», le preguntó a Marisela. «También busco a alguien», respondió sin pensarlo, «a la persona que mi hijo y yo podemos llegar a ser». La respuesta surgió tan naturalmente que ella misma se sorprendió. Emilio la miró con algo que podría haber sido admiración. «¡Qué bonito!», murmuró doña Carmen. «El destino tiene maneras extrañas de juntar a la gente que se necesita». Después de cenar, salieron al patio trasero donde Aurelio había colgado una hamaca entre dos postes. El aire nocturno era fresco y estaba lleno del aroma de azahares. Santiago jugaba en una manta extendida en el suelo, gateando hacia las gallinas que ya se habían acostumbrado a su presencia. «Mañana temprano viene el mecánico», informó Aurelio, «pero si el motor está muy dañado, puede tardar días en conseguir las refacciones». Marisela sintió un nudo en el estómago. Cada día perdido significaba menos oportunidades en San Pascual. «No se preocupe», dijo Rodrigo. «Si es necesario, conseguimos otra camioneta o tomamos el autobús. El autobús pasa una vez a la semana», aclaró Aurelio. «Los martes. Estamos a jueves», calculó Emilio. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. 5 días en Santa Rosa era tiempo que ninguno tenía previsto perder. «Yo podría intentar llegar caminando», sugirió Marisela. «Con Santiago en brazos no debe ser más de... ni se le ocurra». La interrumpió Emilio con una firmeza que la sorprendió. «Esas carreteras no son seguras para una mujer sola». «Él tiene razón», coincidió Rodrigo. «Además, ya estamos aquí. A lo mejor no es coincidencia». «¿Qué quiere decir?». «Mamá siempre decía que no existen las casualidades», explicó Rodrigo, «que cuando el destino quiere que algo pase, mueve las fichas para que suceda». Santiago había logrado agarrar una pluma que se le cayó a una gallina, la examinaba con la concentración de un científico, girándola entre sus deditos regordetes. «¿Cree en el destino?», le preguntó Emilio a Marisela. Ella observó a su hijo, luego a los 2 hombres que habían aparecido en su vida como ángeles guardianes improbables. «Estoy empezando a creer», respondió. El amanecer trajo consigo el canto de los gallos y el aroma del café recién hecho de doña Carmen. Marisela despertó con Santiago acurrucado contra ella, su respiración suave y acompasada. Por primera vez en semanas había dormido profundamente. Desde el patio llegaban voces. Se asomó por la ventana y vio a Emilio conversando con un hombre mayor que llevaba una caja de herramientas. Debía ser el mecánico. Después de cambiar a Santiago y asearse, salió al comedor, donde Rodrigo ya desayunaba huevos rancheros, acompañado de tortillas que aún humeaban. «¿Cómo durmió?», le preguntó, apartando una silla para ella. «Bien. ¿Y ustedes?». «Emilio no durmió nada, se la pasó dándole vueltas a algo». «¿Qué cosa?». «No sé, pero cuando se pone así es porque está rumiando alguna idea». Doña Carmen apareció con un plato para Marisela y un vaso de leche tibia para Santiago. «El niño está precioso», comentó. «¿Cuántos meses tiene?». 2 años recién cumplidos. «Qué grande para su edad. Mi nieto de 2 años apenas camina». Santiago, como si entendiera que hablaban de él.
Se irguió orgulloso en su silla alta improvisada. Emilio entró al comedor con expresión seria. «El motor está perdido», anunció. «Necesita piezas que no se consiguen aquí». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Rodrigo. «Una semana, tal vez más». Marisela sintió cómo el corazón se le hundía en el estómago. Una semana era demasiado tiempo. Para cuando llegara a San Pascual, seguramente el trabajo ya estaría ocupado. «Pero», continuó Emilio, «don Aurelio conoce a alguien que puede llevarnos en su camión esta tarde. Va directo a San Pascual». «¿En serio?». «Su compadre Celestino lleva mercancía a la fábrica textil cada viernes». El corazón de Marisela dio un vuelco. «¿A la fábrica de los Herrera?». «Esa misma». Las piezas comenzaron a encajar de manera extraña. Los hermanos buscando a su madre, que había trabajado en esa fábrica, ella buscando empleo en el mismo lugar. Un mecánico cuyo compadre tenía negocios con la empresa. «Es raro», murmuró Rodrigo, leyendo sus pensamientos. «Todas las señales apuntan al mismo lugar». «A lo mejor tu mamá tenía razón», dijo Marisela. «A lo mejor no existen las casualidades». Emilio se sentó pesadamente. «Celestino dice que la señora Herrera anda preguntando por una mujer que trabajó ahí hace años, una tal Esperanza». Los ojos de Rodrigo se iluminaron. «¿Nuestra madre? No lo sé, pero vale la pena averiguar». Santiago eligió ese momento para derramar su leche sobre la mesa, creando un pequeño lago blanco que goteaba hacia el suelo. Mientras Marisela lo limpiaba, notó que sus manos temblaban ligeramente. «¿Está bien?», preguntó Emilio. «Es solo que todo esto se siente como si estuviera escrito, como si fuera inevitable». «A lo mejor lo es», dijo Rodrigo suavemente. «A lo mejor mamá nos está guiando desde donde esté». Celestino llegó a las 3 de la tarde en un camión Ford azul marino que había visto mejores días, pero mantenía la dignidad en cada tornillo. Era un hombre moreno y fornido, con las manos enormes de quien ha trabajado toda la vida y una sonrisa que iluminaba su rostro curtido por el sol. «¿Listos para el viaje?», preguntó mientras Emilio y Rodrigo cargaban sus pocas pertenencias en la parte trasera. «Vamos a llegar como a las 6, si Dios quiere». Marisela se despidió de doña Carmen con un abrazo que duró más tiempo del necesario. La mujer mayor le había empacado tortillas y queso fresco para el camino. Además de una botella de agua para Santiago. «Cuídese mucho, mijita», le susurró al oído, «y no se cierre a las oportunidades. A veces el amor llega cuando menos lo esperamos». Marisela se sonrojó. Había sido tan obvia. El viaje transcurrió con Santiago sentado en su regazo, mirando fascinado el paisaje que cambiaba gradualmente de rural a semiurbano. Celestino resultó ser un narrador nato, contándoles historias de todos los pueblos por los que pasaban. «Esa casa de ahí», señaló una construcción colonial deteriorada. «Dicen que está embrujada. La dueña perdió a sus 3 hijos en la Revolución y desde entonces se aparece cada luna llena buscándolos». «¿De verdad?», preguntó Rodrigo. «Bueno, eso dice mi comadre, pero mi comadre también dice que el presidente es marciano, así que...». Todos rieron, incluido Santiago, que aplaudía sin entender el chiste, conforme se acercaban a San Pascual. Marisela sintió como los nervios le hacían nudos en el estómago. ¿Y si no había trabajo? ¿Y si lo había pero no la aceptaban? ¿Dónde pasarían la noche ella y Santiago? Como leyendo sus pensamientos. Emilio se inclinó hacia ella desde el asiento del copiloto. «No se preocupe», le dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oír. «Pase lo que pase, no la vamos a dejar sola». Sus ojos se encontraron, y Marisela sintió ese calor extraño en el estómago otra vez. Había algo en la manera en que Emilio la miraba que la hacía sentir protegida y vulnerable al mismo tiempo. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué son tan buenos conmigo?». «¿Por qué?». Emilio vaciló, buscando las palabras correctas. «Porque desde que se subió a nuestra camioneta, algo cambió, como si hubiéramos encontrado una pieza que nos faltaba».
Santiago eligió ese momento para balbucear algo incomprensible mientras señalaba por la ventana. Habían llegado a las afueras de San Pascual, donde un letrero desgastado anunciaba: «Bienvenidos a San Pascual, pueblo de progreso y tradición». «Ya llegamos», anunció Celestino. «La fábrica está a unas 10 cuadras del centro». «¿Los dejo ahí?» «Sí, gracias», respondió Marisela, pero su voz sonó más temblorosa de lo que hubiera querido. Emilio le puso una mano en el hombro, un gesto pequeño, pero que la tranquilizó inmediatamente. «Todo va a salir bien», le aseguró. «Yo lo presiento». Mientras el camión avanzaba por las calles empedradas de San Pascual, ninguno de ellos imaginaba que en unas horas sus vidas cambiarían de maneras que jamás habrían podido predecir. La fábrica textil de los Herrera se alzaba como una fortaleza de ladrillos rojos al final de la calle principal, sus chimeneas proyectando sombras alargadas sobre el pavimento irregular. El ruido de las máquinas de coser se filtraba a través de las ventanas abiertas, creando una sinfonía industrial que hablaba de trabajo constante y manos laboriosas. Celestino los dejó frente a la entrada principal, donde un letrero pintado a mano anunciaba: «Se solicita personal para turno vespertino. Preguntar por la señora Elena Herrera. Aquí nos vemos en 1 hora», les dijo antes de partir hacia la zona de carga. «Voy a entregar la mercancía y pregunto por su mamá». Marisela respiró profundo. Ajustó a Santiago en sus brazos y caminó hacia la oficina. Sus pasos resonaban en el piso de loseta gastada, mientras Emilio y Rodrigo la flanqueaban como guardaespaldas silenciosos. Elena Herrera resultó ser una mujer de unos 50 años, robusta y de expresión maternal, con el cabello plateado recogido en un chongo perfecto y ojos que parecían ver a través de las personas. «¿Vienes por el trabajo?», le preguntó a Marisela, después de estudiarla un momento. «Sí, señora. Tienes experiencia poca, pero aprendo rápido». «¿Y el niño?». Marisela sintió como el corazón se le aceleraba. «Es muy tranquilo, no va a ser problema». «No me preocupa el niño», la interrumpió Elena. «Me preocupa quién lo va a cuidar mientras trabajas». «Yo». Marisela no había pensado en ese detalle. «Aquí tenemos guardería», continuó Elena, sonriendo ligeramente, «para las madres trabajadoras». «¿De dónde vienes?». «De Guadalajara». «¿Sola?». Marisela vaciló. «Sí». Elena miró a Emilio y Rodrigo, que habían permanecido respetuosamente cerca de la puerta. «¿Y estos señores?». «Nos dieron aventón», explicó Marisela. «Su camioneta se descompuso». «¿Cómo se apellidan?», preguntó Elena bruscamente, dirigiéndose a los hermanos. «Barragán Morales», respondió Emilio. El efecto fue inmediato. Elena se puso pálida y se sentó pesadamente en su silla. «¿Morales? ¿Su madre era Esperanza Morales?». «Sí», respondió Rodrigo acercándose. «¿La conoció?». Elena guardó silencio largo rato, estudiando sus rostros como si buscara rasgos familiares. «Esperanza era mi mejor amiga», dijo finalmente. «Trabajamos juntas aquí durante 5 años, hasta que desapareció». Elena se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio de la fábrica. «Nunca entendimos por qué se fue. Un día estaba aquí, trabajando como siempre, y al siguiente, nada, ni siquiera vino por su último pago». Rodrigo y Emilio intercambiaron una mirada cargada de emoción. «¿Tiene idea de dónde pudo haber ido?», preguntó Emilio. «Durante años pensé que había regresado con ustedes, ¿no?». «No, papá nos dijo que se había ido con otro hombre». Elena frunció el ceño. «Eso no suena a Esperanza. Ella los adoraba. Hablaba de ustedes todo el tiempo». Santiago empezó a inquietarse. Sintiendo la tensión en el aire, Marisela lo meció suavemente mientras procesaba la información. Los hermanos habían encontrado a alguien que conocía a su madre. El primer rastro real en 20 años. «Señora Herrera», dijo Marisela suavemente, «¿todavía necesita personal?».
Elena la miró como si hubiera olvidado su presencia. Sí, claro, el trabajo es tuyo si lo quieres. Pero antes se dirigió a Emilio y Rodrigo. Necesito contarles algo más sobre su madre, algo que nadie más sabe. Elena cerró la puerta de su oficina y bajó las persianas antes de regresar a su escritorio. El ambiente se volvió íntimo y cargado de secretos. Esperanza estaba embarazada cuando desapareció, dijo sin preámbulos. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Rodrigo se dejó caer en una silla, mientras Emilio se quedó petrificado junto a la ventana. ¿Embarazada?, repitió Rodrigo. ¿De quién? No lo sé, ella nunca me lo dijo, pero estaba asustada. Los últimos días antes de desaparecer apenas hablaba, como si alguien la estuviera amenazando. Marisela sintió que Santiago se removía en sus brazos. El niño parecía percibir la tensión y comenzó a hacer pequeños ruidos de inquietud. ¿Cree que alguien le hizo daño?, preguntó Emilio, la voz ronca. No lo sé, admitió Elena, pero el día antes de que desapareciera, vino una mujer mayor preguntando por ella, una señora muy elegante de la ciudad. Cuando le dije que Esperanza no estaba, se molestó mucho. ¿Recuerda cómo era? Alta, delgada, con joyas caras, cabello rubio teñido. Hablaba como de dinero, si me entienden. Rodrigo y Emilio intercambiaron otra mirada significativa. ¿La había visto antes?, preguntó Rodrigo. Nunca, pero preguntó específicamente por Esperanza Morales. Sabía su nombre completo, dónde vivía, todo. Un silencio pesado se instaló en la oficina. Santiago había comenzado a llorar suavemente, y Marisela lo mecía tratando de calmarlo. «Hay algo más», continuó Elena. La semana pasada vino otra mujer preguntando por Esperanza, pero esta era diferente, más joven, nerviosa. Dijo que era su sobrina y que la familia la estaba buscando. «¿Su sobrina?», Emilio frunció el ceño. «Mamá no tenía hermanos. Eso pensé yo también, por eso no le di información, pero... ¿Pero qué?», preguntó específicamente por una joven llamada Marisela que podría venir a buscar trabajo aquí. El mundo se detuvo. Marisela sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Santiago dejó de llorar y la miró con sus ojitos grandes, como si él también hubiera sentido el cambio. «¿Qué dijo usted?», preguntó Marisela con un hilo de voz. «Que no conocía a ninguna Marisela, pero me quedé pensando, es mucha casualidad que aparezcan aquí el mismo día, buscando a la misma persona y con conexiones que no sabían que tenían». Emilio se acercó a Marisela. «¿Conoce a alguien que sepa que venía aquí?» «Solo Raúl, el hombre que me dejó en la carretera, pero él no sabe nada de...» Se calló abruptamente. En realidad, Raúl sabía muchas cosas sobre ella. Conocía su historia, su familia, sus planes, y había demostrado ser capaz de abandonarla sin remordimientos. «¿Cómo se llama?», preguntó Elena. «Raúl Vázquez». «Ese nombre no me suena, pero la mujer que preguntó por usted dijo que venía de parte de la familia Vázquez». Marisela sintió como si le hubieran echado agua helada en las venas. Las piezas comenzaron a formar un rompecabezas siniestro. Raúl la había convencido de venir a San Pascual, le había asegurado que conocía el lugar, que tenía contactos, y luego la había abandonado exactamente donde dos hombres que buscaban a su madre perdida podrían encontrarla. «No es coincidencia», murmuró. «Nada de esto es coincidencia». El sol comenzaba a ponerse cuando Celestino regresó de hacer sus entregas, pero no volvió solo. Una mujer mayor lo acompañaba, caminando lentamente pero con determinación. Su cabello canoso estaba recogido en una trenza, y sus ojos, aunque marcados por los años, brillaban con una mezcla de esperanza y temor. Elena la vio primero a través de la ventana. «Dios santo», murmuró, «es ella». Rodrigo y Emilio se acercaron a la ventana durante un momento que pareció eterno. Los tres se miraron a través del cristal. La mujer llevaba las manos a la boca, los ojos llenándose de lágrimas. «Mamá», susurró Rodrigo. Esperanza entró a la oficina como si caminara en un sueño. Sus hijos se habían convertido en hombres.
pero ella los reconocía en cada gesto, en cada expresión. Se detuvieron a 1 metro de distancia. 20 años de ausencia creando un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. «Mis niños», dijo finalmente Esperanza, la voz quebrada, «mis bebés hermosos». Rodrigo fue el primero en moverse, envolviendo a su madre en un abrazo que parecía querer recuperar todas las noches perdidas. Emilio se unió a ellos, más cauteloso pero igual de emocionado. Marisela observaba la escena con Santiago en brazos, sintiendo que era testigo de algo sagrado, pero también confundida por su propio papel en esta historia. «¿Por qué te fuiste?», preguntó Emilio cuando finalmente se separaron. «¿Por qué nos abandonaste?». Esperanza miró a Elena, luego a Marisela, como evaluando qué tanto podía decir. «No los abandoné», dijo firmemente. «Me obligaron a irme». «¿Quién?». «La familia de su padre. Me amenazaron con hacerles daño si no desaparecía». «¿Pero por qué?». Esperanza respiró profundo. «Porque estaba embarazada. Iba a tener una hija». Los hermanos la miraron atónitos. «Tu hermana», continuó dirigiendo la mirada a Marisela, «se llama Marisela Duarte». El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Marisela sintió como si el mundo girara en cámara lenta. Santiago balbuceó algo y extendió sus bracitos hacia Esperanza, como si reconociera en ella algo familiar. «No entiendo», murmuró Marisela. «Tu padre biológico es el mismo que el de Emilio y Rodrigo», explicó Esperanza. «Pero cuando la familia se enteró de que yo estaba embarazada otra vez, me prohibieron quedarme. Dijeron que ya tenían suficientes bastardos que alimentar». «Bastardos». Rodrigo frunció el ceño. «Nunca nos casamos legalmente. Su familia nunca lo permitió. Para ellos, ustedes eran solo errores». Emilio se acercó a Marisela lentamente. «¿Entiendes lo que esto significa?». «Somos hermanos», susurró ella, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Y Santiago», añadió Rodrigo, sonriendo a través de sus propias lágrimas, «es nuestro sobrino». Esperanza extendió los brazos hacia Marisela. «Hija mía, te he estado buscando durante 20 años. Celestino me contó que habías llegado con mis hijos, y supe que finalmente el destino nos había reunido». Marisela se dejó abrazar por la madre que nunca había conocido. Sintiendo cómo las piezas de su vida finalmente encajaban en su lugar, Santiago rió y aplaudió, como si él también entendiera que habían encontrado su hogar. Elena se secaba los ojos con un pañuelo, y yo, que pensé que las casualidades no existían. «No existen», dijo Esperanza mirando a sus 3 hijos y a su nieto. «Lo que existe es el amor que siempre encuentra la manera de reunir a quienes pertenecen juntos, afuera». Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo de San Pascual, testigos silenciosos de una familia que había tardado 20 años en estar completa, pero que finalmente había encontrado el camino de regreso a casa. Mensajes de engajamiento. ¿Te has preguntado alguna vez si las casualidades realmente existen o si hay un hilo invisible que conecta nuestros destinos? Esta historia nos recuerda que a veces los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestras vidas para siempre. El amor de familia trasciende el tiempo y la distancia. Cuando pensamos que estamos perdidos, cuando creemos que no hay esperanza, el destino encuentra maneras misteriosas de llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Dale like y comparte si esta historia te emocionó tanto como a nosotros. ¿Qué piensas? ¿Era realmente el destino o solo una serie de coincidencias extraordinarias?